gracias, Beatriz. Es un gusto estar contigo y con todos los amigos que nos acompañan. Yo me voy a limitar a el desarrollar y tratar de fundamentar una tesis que eh, compartí con lectores en Project Syndicate hace unos días y que se inspira pues en trabajo con el doctor Salas, desde luego, y también en este libro que considero muy importante, que salió hace unos cuantos años, La invasión consentida, de Diego Maldonado. El tema al que me referí en ese pequeño artículo y que se ha comentado, creo, no tanto por el artículo, sino simplemente porque el dilema está ahí presente, es por qué en las condiciones actuales, y actuales me refiero sobre todo después, a partir de las elecciones de junio en Venezuela, aunque desde luego que el razonamiento podría aplicarse desde antes. E insisto, no es nada original, por eso cito este libro, que es ¿por qué no ha habido un golpe de Estado en Venezuela? ¿Por qué un sector de las Fuerzas Armadas venezolanas no se ha levantado para terminar con el régimen chavista, con la dictadura de Nicolás Maduro, para llamar a elecciones en un plazo razonable, un poco como sucedió en 1958 con el derrocamiento de Pérez Jiménez. Es decir, existe un antecedente lejano, de acuerdo, pero un antecedente en Venezuela de este tipo de comportamiento. Pues hay muchas explicaciones, obviamente yo no ni las reseño todas, ni las comento todas, ni me las sé todas, pero entre ellas, desde luego, la manera en que primero Hugo Chávez y después Maduro han podido corromper a buena cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el enorme poder que les ha dado dentro de la economía, que son oportunidades para ganar dinero. En tercer lugar, la gigantesca cantidad de generales que hay en relación a suboficiales y tropa. En fin, hay muchas explicaciones muy válidas que mucha gente conoce mucho mejor que yo. Pero hay una adicional que me parece muy importante y que tiene que ver, desde luego, con todo lo que comentaba el doctor Salas Romer, que es la presencia del contingente cubano en Caracas y en toda Venezuela desde hace ya pues prácticamente 20 años. He visto, he leído comentarios en distintos medios los últimos años. Se trata de un contingente de alrededor de 15,000 personas. Quizás en algunos momentos de estas últimas 2 décadas fue más numeroso. Se habló en algún momento de hasta 30,000. Parece que hay menos médicos ahora que antes, pero en todo caso, una parte importante del contingente, cualquiera que sean sus dimensiones, se dedica a tareas de inteligencia y seguridad, y en particular de fiscalizar, vigilar, espiar, si se quiere, y de alguna manera controlar a las Fuerzas Armadas venezolanas, sobre todo a la cúpula. Y esto hace, primero, crea una situación sin muchos paralelos en la historia moderna, y no solo moderna. Las guardias pretorianas eran romanas, no eran de otra parte, no venían ni del norte de Europa, ni de lo que hoy llamamos España o Francia o Grecia, no, eran romanas. Y en general los ejércitos y los sectores dedicados directamente, explícitamente, íntimamente a proteger y defender a los líderes, los mandatarios, los presidentes, electos o no, autoritarios o democráticos, no importa, pues son nacionales. Y eso tiene pues la ventaja, desde luego, que hay un respeto a la soberanía, hay una normalidad nacional que todo el mundo valora y acepta, y que es lo común en todos los países. Imagínense ustedes, imagínate, Bea,
que en Estados Unidos el Secret Service fuera alemán o canadiense. No digo mexicano porque se pondrían muy complicadas las cosas, pero bueno, hablemos de Canadá o de Alemania o de Francia o incluso de Inglaterra, con la relación especial con Estados Unidos. Es inconcebible algo así, es inimaginable. Bueno, en el caso de Venezuela, la Guardia Pretoriana, el Secret Service, lo que en México llamamos durante muchos años el Estado Mayor Presidencial, es cubano y es de una eficacia y de una lealtad absolutas. Eficacia porque llevan más de 60 años protegiendo primero a Fidel, desde luego, de quién sabe cuántos atentados, y después a Raúl, sabemos menos de los atentados contra él, pero seguramente los puede haber habido, y también llevan 60 años asegurándole a Fidel primero y a Raúl después de que no hubiera ningún intento de cambio de régimen. Y son innumerables los casos de personas que han sido destituidas, fusiladas, exiladas a lo largo de los últimos 60 años en Cuba porque fueron descubiertas, y lo digo entre comillas, por los servicios de inteligencia y de seguridad del aparato cubano por haber conspirado, de nuevo lo digo entre comillas, contra el régimen. Pues bueno, esos son los que están en Venezuela. No son todos, no son exactamente los mismos, todo lo que se quiera, pero tienen una enorme experiencia, tienen una gran eficacia y son de una lealtad absoluta, no a Venezuela, no a Nicolás Maduro, no a las Fuerzas Armadas venezolanas, son de una lealtad absoluta al gobierno cubano. Y mientras al gobierno cubano le convenga más la perpetuación en el poder del chavismo y ahora en particular de Nicolás Maduro, pues ellos van a hacer todo lo que está en su poder para mantenerlo en el poder. Y aquí hay un factor interesante, vea si me permites comentarlo un poco, no diría yo marginal, pero que es idiosincrático si se quiere. Normalmente cuando se presentan en distintos países, muchos de nuestros países de América Latina, en la mayor parte de los casos, golpes de Estado más bien de derecha contra regímenes más bien de izquierdos o democráticos, pero no siempre es el caso. Vuelvo al ejemplo de Pérez Jiménez en Venezuela. Los ejércitos, la tropa, los oficiales medios, una parte de los generales o todos, apoyan ese golpe porque se da en circunstancias ya extremas y porque ese ejército, esas personas, esos generales, coroneles, tenientes e incluso soldados rasos, son personas de carne y hueso inmersos en la sociedad en la que viven. En cualquier país de América Latina, casi a lo largo desde los años 70 o 60, y en otras partes más recientemente, etcétera. Y por lo tanto, esos generales, coroneles, tenientes y soldados rasos, sargentos, cabos, etcétera, pues están expuestos a los sentimientos, a las dificultades, las adversidades, el coraje, el enojo, el hastío de la sociedad en la que están inmersos ellos y sus familias, sus hijos, su cónyuge, sus padres, sus hermanos, etc. Cuando la esposa de un coronel chileno en 1973, y desde luego no es un aval a ese golpe de Estado sanguinario, ni mucho menos, pero cuando esa esposa llegaba a casa, o más bien cuando su marido llegaba a casa en la noche, y decía, oye, marido mío, querido, etcétera, etcétera, que era un coronel, no hay pollo, no hay pan,
no hay lo que los chilenos llaman chancho, que es cerdo, no hay arroz, no hay pasta de dientes, no hay papel de baño. Hoy hubo un apagón que duró 3 horas, no hay transporte público. Pues ese coronel, de alguna manera, recibe esas señales de la sociedad. Durante mucho tiempo puede no hacer nada al respecto, pero va generándose un sentimiento en buena parte de ese sector parecido al de parte o la totalidad o la mayoría o lo que se quiera de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. En Venezuela no. ¿Por qué? Porque la esposa del agente de inteligencia cubano que está vigilando, por decir algo, a Padrino, pues esa esposa no está en Caracas, esa esposa está en La Habana o en Santiago de Oriente, donde ustedes quieran. Ella no está padeciendo las dificultades, las adversidades que padece, que sufre la sociedad venezolana, porque no está en Venezuela. Y por lo tanto su marido, el agente de inteligencia que está vigilando a Padrino, no tienen esa conexión con la sociedad venezolana con la que lo podría llevar a pensar en qué hacer. Bien, termino, Beatriz, y pido una disculpa por haberme extendido. Termino diciendo que esto me lleva a 2 conclusiones brevísimas. En primer lugar, va a ser muy difícil que se produzca algún tipo de levantamiento, escisión, división, etcétera, de las Fuerzas Armadas venezolanas mientras estén presentes los cubanos en Venezuela cumpliendo esas funciones de seguridad y de inteligencia. Y 2, algo en lo que he insistido mucho desde hace mucho tiempo, desde luego que sin ningún éxito, pero que sigo insistiendo, no hay salida a la crisis venezolana o como se le quiera llamar la desgracia, la tragedia venezolana, sin la cooperación cubana. Simplemente eso no va a ser posible. A mí me pareció muy interesante que después de las elecciones, Estados Unidos, México, Colombia y Brasil durante algunos días trataron juntos, se supone, de buscar alguna salida negociada con Maduro, etcétera, etcétera. Si no están a bordo los cubanos, ninguna solución va a prosperar y a la inversa, para que prospere una solución, tienen que estar de acuerdo y cooperar en ella los cubanos. Gracias, Beatriz, y por favor salúdame a todos los amigos que nos acompañan hoy día ahí en Miami. Muchísimas gracias.